Los logros de Humberto Calderón Berti, todo el país lo conoce y el país lo respeta. La enorme mayoría de los venezolanos. Ha sido embajador de Venezuela en Colombia, ha sido ministro de Energía y Petróleo, de Relaciones Exteriores, es experto petrolero, fue presidente de PDVSA, es dirigente político, en fin. Él es Humberto Calderón Berti. Y hay 3 puntos, bueno, 4 en total, realmente interesantes para que nos explique qué está pasando con la entrega de terrenos a Irán, con el problema de Darién, que es una selva pantanosa tan increíble que ese sueño latinoamericano que casi se logra, como es la carretera panamericana, que por cierto el gobierno venezolano de entonces, el de Marcos Pérez Jiménez, recibió un homenaje por ser el primero que hace su cuota y en las mejores condiciones, pero la parte del Darién no se pudo hacer hasta ahora. Y eso rompe el encuentro de comercio, por ejemplo, entre América del Sur y Centroamérica. Así será de peligroso, pantanoso, inaccesible. Y por ahí tienen que pasar los venezolanos gracias a, ¿cómo se llama?, el socialismo del siglo XXI. Petro, que ya ahora mismo, este mes, el 7 de agosto, entra como presidente de Colombia, y en las más recientes declaraciones de Almagro que tienen que ver con Venezuela. Bienvenido, Calderón Berti. ¿Por dónde empezamos? Por donde quieras, muchas gracias, encantado de saludarte, donde tú quieras. Empezamos por lo de Irán, ¿te parece? Como quiera. Bueno, la verdad es que es algo inaudito lo que está ocurriendo con esto que ha aparecido en la prensa sobre darle una extensión de 10.000 kilómetros cuadrados, 1.000.000 de hectáreas a Irán en el territorio venezolano. Eso es equivalente a la superficie de varios estados venezolanos, o más que Aragua, que Carabobo, que Trujillo, que varios estados de Venezuela. Y uno se pregunta, ¿y dónde será eso? Si tú me permites, yo busqué cuánto miden. Por ejemplo, Aragua mide 7.013 kilómetros cuadrados, Carabobo 4.369, Miranda 7.950, Yaracuy 7.100, Vargas 1.497, Nueva Esparta 1.150 kilómetros cuadrados. Mientras que Irán es el 18º país, ¿no?, más extenso del mundo. A ellos se les está dando un territorio de 10.000 kilómetros cuadrados. ¿Pero qué significa eso? Es decir, es que se lo regalan, es que se lo dan para que, como los bélsares allá en la época de la colonia, se les dio la prioridad o la exclusividad del comercio. ¿Qué significa todo eso? Y además eso no es anticonstitucional. Absolutamente. Lo que pasa es que se sabe muy poco realmente, Napoleón, en qué consiste la cuestión. La información ha salido, pero el gobierno no ha explicado adecuadamente esto. Esto le toca decir la cantidad de estados que serían menores que el espacio que se le daría a Irán, pues ya está dicho todo. Recuerda que por menos que eso hubo el año 1992, entre otras motivaciones, el golpe de Estado del año 92 de Chávez y su gente. Yo recuerdo que estando ellos presos en el cuartel San Carlos, perdón, sacaron una especie de comunicado donde decía que el detonante que había producido el intento de golpe había sido la pretensión del presidente Pérez, o el anuncio del presidente Pérez, de construir un puerto en territorio venezolano para que accediera Colombia a ese puerto en el Golfo de Venezuela. Y aquello fue un escándalo, y era realmente un puerto para embarcar mercancías colombianas, y no era realmente cesión de territorio, ni mucho menos. Bueno, esto es una cuestión gravísima, de unas proporciones gigantescas. Ahora, ¿en qué parte del territorio nacional van a hacer eso? En Indistintamente. Táchira, aparentemente. Bueno, entre el Táchira, Barinas, Apure, por ahí. Es una cosa sumamente delicada, ¿no? Ahora, eso va a significar un enclave de un país que está alineado con el terrorismo internacional, porque esto no hay ninguna duda, no estoy inventando absolutamente nada. El gran promotor del terrorismo en América Latina hoy por hoy es Irán, y también en el Medio Oriente, porque tiene gente
vinculadas al chiismo iraní en todos los países del Medio Oriente, que su mayoría son sunitas, de excepción de Irak e Irán. Pero eso significará que vamos a tener allí un territorio dentro del territorio venezolano. Yo creo que esto debe alarmar a todos los venezolanos, que esto pase por debajo de la mesa, sin que haya absolutamente reclamos, sin que haya explicación a la población venezolana. Y me imagino que habrán allí ciudades, mezquitas, centros de entrenamiento y la expansión del terrorismo internacional a partir del territorio venezolano, utilizando el territorio como plataforma de lanzamiento del terrorismo. Joaquín Chafardet escribe y dice que con esto se viola flagrantemente el artículo 13 de la Constitución, el cual reza: el territorio nacional no podrá jamás ser cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aún temporalmente o parcialmente a un Estado extranjero. 100% de acuerdo con Joaquín Chafardet, que es un estudioso de estos temas y que es un experto en cuestiones internacionales, además es experto también en inteligencia y seguridad. Yo creo que este es un tema que el gobierno está en la obligación de explicarle a los venezolanos. Todavía estamos a tiempo de que él rectifique, todavía estamos a tiempo que una decisión de esa naturaleza no se tome, porque sería francamente contraproducente el interés nacional. Pero Calderón, ¿qué van a rectificar si eso no lo hacen ni por agricultura, ni por interés, ni al pueblo iraní, y menos al pueblo venezolano? Eso lo hacen como una provocación a los Estados Unidos, con lo cual pienso yo, y esa es la parte buena, ¿no? A ver si los Estados Unidos terminan de abrir los ojos sobre lo que está pasando muy cerca, cada vez más cerca de ellos. Bueno, esto se sabe hace muchísimo tiempo, la penetración, ¿no? Cuando Chávez expulsa a las compañías petroleras de la faja del Orinoco y las trata de suplantar por los rusos, los chinos, los iraníes, para que produjeran petróleo, lo que está a la vista, pues no necesitan peor, como dicen, no han logrado hacer nada, ningún progreso importante, significativo en materia de producción petrolera, pero sí han logrado un acercamiento político sumamente importante con los tres países, básicamente con China, perdón, con Rusia y con Irán. Los chinos están un poco en otro, por ahora, en una cuestión distinta, que es la cosa comercial y el acceso a las materias primas. Pero esto significa un reto a los Estados Unidos, la presencia rusa, vean lo desplante que ha hecho Putin, los desafíos que Putin ha planteado frente a los Estados Unidos, que son realmente peligrosos, la presencia de rusos en Venezuela de una manera importante, la presencia de cubanos, porque es que Venezuela hoy por hoy es un país invadido, un país que está capturado por las fuerzas exteriores. No hablemos solamente de países como tales, sino también del narcotráfico, de la guerrilla, del AMPA internacional, del narcotráfico, toda una serie de cosas, porque la nación venezolana, y esto es sumamente importante, se ha venido destruyendo en el transcurso de los últimos años. Y si a eso le sumamos los 7 millones de venezolanos que están en condición de refugiados, porque no es realmente una diáspora, es una cuestión de refugiados. ¿Refugiados por qué? Porque son refugiados políticos, algunos porque son perseguidos políticos y otros simplemente porque han tenido que salir a buscar dónde ganarse la vida, dónde sobrevivir. Venezuela tiene hoy 7 millones de refugiados en el exterior. Esto es más grave y lo más grande que ocurrió en América Latina en materia, digamos, migratoria, en materia humanitaria. Y esto plantea cosas horribles, ¿no? Horrible para los que están en esa situación. Perdona que te interrumpa, eso nos va a llevar a lo que está pasando en Darién, y yo quisiera que mucha gente se debe estar preguntando, pero ¿cuál es la diferencia de lo que está haciendo Maduro con este territorio, estos 10.000 kilómetros cuadrados a Irán, de lo que hicieron los gobiernos democráticos y menos democráticos de las últimas décadas con el petróleo, sobre todo cuando había hasta campos petroleros con urbanizaciones norteamericanas? Y por otro lado, no había, está pasando eso es otra cosa, el oro. eso es otra cosa. Yo viví en los campos petroleros. Por eso, ¿cuál es la diferencia? Porque cuando llegan las compañías petroleras a Venezuela a comienzos del siglo XX, pues llegaron a una zona absolutamente inhóspita, no había vivienda, no había un pueblo, el Tigre no existía. En el oriente existía Maturín, pero no existía en Punta de Mata, no existía Quiriquire, entonces hubo que hacer habitaciones, campamentos petroleros para que vivieran los obreros, los técnicos, los que trabajaban en las compañías petroleras, ¿me entiendes? Eso hubo que hacerlo por necesidad, había inclusive lo que se llamaban los comisariatos, porque no había, yo vivía en Punta de Mata el año 65 y apenas había una bodeguita,
Tenía que ir a 1 hora y media de distancia, 1 hora y pico, a Maturín a hacer el supermercado cada mes. Es decir, porque eso no existía, y eso era el 65, remóntate todo el año 1914, 1920. Entonces, eso no había ejercicio de autoridad ni de soberanía de países extranjeros. Las leyes venezolanas imperaban en esos territorios. La policía, la Guardia Nacional, todos actuaban en esos territorios. Eso es una cosa absolutamente distinta. Y se hizo fue porque no había la infraestructura suficiente. Ahora, ¿por qué no hacen una cosa que sería justo, equitativo, razonable, si es que realmente quieren aumentar la producción venezolana y le devuelven las miles de hectáreas que le incautaron a los productores agropecuarios venezolanos? ¿Por qué no se la devuelven a la gente? Porque hay cantidad de productores venezolanos que le incautaron sus tierras. No hubo expropiación, no les pagaron lo que les correspondía. ¿Me entiendes? Devuelven las tierras, devuelven las industrias. A los industriales que le quitaron sus industrias y no se las pagaron. Yo insisto, Eso es lo que quieren. Yo insisto, eso es lo que quieren. No se lo devuelven, insisto, porque es que no es interés es un interés agrícola y nada más. Es un problema político, es una provocación más a los Estados Unidos. Pero con eso, supongo que con eso, a la larga, a quien perjudica es a la narcotiranía. Bueno, vamos a ver cuál es la reacción de los Estados Unidos, cuál es la reacción en Venezuela, entre otros, de las propias Fuerzas Armadas, ¿no? Porque si tan celosos han sido siempre el tema de la soberanía, darle 10.000 kilómetros cuadrados, una extensión territorial mayor que un grupo importante de estados de Venezuela, pues esto, alguna reacción debe generar esto. Yo creo que el propio ministro de la Defensa, el propio jefe del comando operacional, estratégico operacional, ellos deben reflexionar sobre este tema, porque este es un tema de violación de la soberanía nacional con una actitud complaciente por parte del gobierno venezolano. ¿Y cuál es la diferencia también entonces con la mina que supuestamente le regalaron a Zapatero y a otra, a la colombiana esta de extrema izquierda, no me acuerdo cómo se llama, el oro que está saliendo del país y que ese territorio se le da no solamente a militares o que se hacen llamar militares venezolanos, sino a elementos extranjeros y sobre todo terroristas? Hay una situación irregular, evidentemente, en la explotación del acto minero. Además que hay un ecocidio, ¿no? Se está destruyendo una zona que es sumamente frágil, porque la gente piensa que el Amazonas, porque hay mucha vegetación, es una zona no sujeta a la fragilidad de lo que significa su explotación. Para empezar, todo el territorio amazónico tiene muy poca capa vegetal, y la explotación minera que se hace en esa zona, entre otras cosas, lo que hace es remover todo el sedimento que hay en la superficie, la capa vegetal y lo que hay arriba de la roca ígnea, de manera tal de que se está destruyendo un patrimonio de la humanidad a través de un ecocidio gigantesco, sin control de ninguna especie, sin regulación de ninguna especie, sin que haya una intervención importante por parte de la autoridad respectiva del Ministerio de Energía y Minas. Es que esto forma parte, Napoleón, de lo que se viene presentando en Venezuela, que es la destrucción sistemática de la nación. Hoy la nación venezolana, ¿qué somos? Un grupo de gente que vive en el territorio que se llama Venezuela, buena parte del controlado por las mafias, por la guerrilla y por la delincuencia, y los que están en el extranjero. Pero el concepto de nación se ha ido destruyendo en el tiempo. Y por eso es que tenía mucha razón la conferencia episcopal cuando dice tenemos que reconstruir la nación, tenemos que reconstruir la república. Pero la nación significa muchas cosas. La nación es lo que nos une a nosotros como ciudadanos de un país. Es la cultura, es la historia, es la lengua, son las tradiciones, la gastronomía, es todo el concepto de nación. El que se ha ido destruyendo, se ha ido perdiendo en el tiempo. La identidad nacional se ha ido perdiendo. Y uno de los aspectos más importantes de la recuperación del país, además de recuperar la cuestión física, el petróleo, la electricidad, las tierras, es la recuperación del concepto de nación y recuperar el alma del venezolano que ha sido tan afectada en estos años del gobierno que hemos tenido en Chávez. Bueno, el pueblo venezolano está protestando, está el programa que hicimos con el resumen, y sobre todo donde más protestan en este momento, en los últimos 6 meses, es exactamente en Bolívar. El problema son esos que se hacen llamar militares, que espero que algún día veamos por televisión la degradación pública de Padrino López y compañía.
vergüenza nacional, porque al fin y al cabo Maduro es colombiano. ¿Ok? Y entonces ni siquiera, eso es otra violación a la Constitución. Pero en fin, vamos ahora con esa barrera natural que divide Suramérica de Centro y Norteamérica, que es esa zona pantanosa del Darién, por lo cual han pasado miles y miles de venezolanos, algunos de los cuales han muerto allí. Bueno, fíjate, yo he vivido como testigo de excepción lo que ha ocurrido con los migrantes venezolanos en Colombia. Cuando yo llegué a Colombia como embajador había 1.400.000. Cuando salí había 1.600.000 y tanto, y ahora dicen que la cifra supera a los 2 millones. Pero es que Colombia se ha convertido en territorio de los más pobres, en primer lugar, y en segundo lugar de tránsito para la gente que va a Ecuador, a Perú y a Chile. El Chile se encuentra con el desierto de Atacama, el norte del Brasil, perdón, de Chile. Entonces ahí se le ponen las cosas muy complicadas para llegar realmente a las áreas productivas del país que están del centro del territorio para abajo. Entonces ya eso era una odisea, ¿me entiendes? Lo que se ha vivido en Colombia es una cosa horrible y aquí vale la pena agradecer mucho el comportamiento de los presidentes colombianos con respecto a los venezolanos, porque algunos no vieron este tema de la migración. El caso de Gaviria, pero Gaviria se esforzó mucho en buscar un entendimiento al comienzo de los años 2000, y eso hay que agradecerse. El presidente Pastrana ha estado atento a lo que ha ocurrido en Venezuela durante estos años, ha sido muy solidario con la causa de la democracia y la libertad. Posteriormente vino el presidente Uribe y es cuando empieza la migración venezolana. Los primeros que llegamos allá fuimos los petroleros, que se nos cerró la posibilidad de trabajar en Venezuela y salimos a todas partes del mundo, entre ellos Colombia, y buena parte del progreso petrolero de Colombia se le debe a los venezolanos, porque quienes ponen a Colombia en el firmamento petrolero internacional son empresas petroleras dirigidas por venezolanos, pero fuimos muy bien atendidos por el gobierno del presidente Duque. Después del presidente Duque viene el presidente Santos y ahí empieza el grueso de la migración y se iniciaron unos programas de asistencia a los venezolanos, como fue el acceso a la educación, el acceso a la salud, los permisos de trabajo. Y todo esto hizo clímax durante el gobierno del presidente Duque. La verdad es que nosotros no tendremos nunca cómo pagarle a Colombia y a sus dirigentes la solidaridad que hemos tenido, porque Colombia es un país que tiene sus propias carencias, tiene sus propias necesidades, tiene problemas de educación, problemas de salud, problemas de empleo. Aún así, han atendido decorosamente a los venezolanos, le han extendido la mano y los brazos a los venezolanos, como nosotros también se lo hicimos a ellos en la época de la violencia en Colombia, cuando más de 2 millones de colombianos vivían en el territorio venezolano. Y eso quizás ayudó mucho al entendimiento que el colombiano ha tenido frente al problema de la migración y frente al problema de los refugiados, cosa que no ha ocurrido en otros países que también fuimos acogedores de nacionales de esos países, como es el caso de Ecuador y el caso de Perú, donde se maltrata mucho, por razones de xenofobia, se maltrata mucho a los venezolanos. Pero en Colombia, yo no presencié nunca actos xenofóbicos protuberantes, nunca. Al contrario, mucha comprensión y mucha sensibilidad frente al problema de los pobres venezolanos. Sí, pero han sido muy bien atendidos. Ahora, ¿qué pasa? Perdóname, como todo ese mercado de Colombia, Ecuador, Perú, Chile se saturó. Entonces la gente tuvo que buscar otro derrotero, otro camino. Y fue cuando empezaron a pensar en irse a buscar el sueño americano en los Estados Unidos. Entonces pasan a pie a Colombia y se van al tapón del Darién. Eso es un drama de proporciones gigantescas. Eso que tú dices, ¿cuántos han muerto? Yo he visto el otro día un video donde el señor lo están abandonando y decía el que hablaba, lo estamos abandonando y después nos enteramos que está muerto. ¿Me entiendes? Cosas dramáticas, violaciones de muchachas venezolanas, violaciones de mujeres venezolanas, que atraviesan después lo que logran pasar por el tapón. Después de Panamá pasan a Nicaragua, a Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, México y finalmente llegan al territorio americano. Hay que ver lo que eso significa.
El sacrificio tan grande que esto significa. ¿Cuántos Bueno, venezolanos? perdona, y llegan sin dinero porque todos se lo roban, las calmas, Los y coyotes. especialmente el maltrato en México, las violaciones y todas esas cosas en México es de coger palco, Que en tanto México hay de mafias. la frontera norteamericana y Claro, de la inmigración norteamericana, pero es que si los mexicanos se comportan muchísimo peor. claro, pero es que en México hay mafias organizadas que se encargan del tráfico de seres humanos de manera ilegal y que los extorsionan y violan a las mujeres y secuestran a los muchachitos. Algunos dicen que hasta a órganos de los niños venden. Esto es un drama extremadamente grave que vive, lo que están viviendo los venezolanos. ¿Me entiendes? Todo esto del tener que abandonar el país. ¿O es que acaso es poca cosa y es poca monta que los que estamos fuera no estamos con nuestros hijos, los hijos dispersos por el mundo entero, los nietos dispersos? ¿Qué es lo que uno aspira? No aspira a vivir en un territorio que es su tierra, donde están sus raíces, sus ancestros, y compartir con su gente, compartir con sus hijos, compartir con sus nietos, compartir con sus amigos, compartir con sus paisanos. A mí me entra una nostalgia horrible con mi pueblo. Yo nací en Boconó. ¿Por qué? Porque me mandan fotos, bueno, y me conmuevo al ver aquello, ¿me entiendes? Al ver el pueblo y la imposibilidad de uno reunirse con la gente. Yo creo que esto es importantísimo, ¿me entiendes? Que haya una reconsideración de esos temas. Hay un problema humanitario sumamente grave en Venezuela. Yo no sé si la gente se percata de lo que está pasando. Estos millones de refugiados en el mundo entero es mucho más que los que salieron de Siria, ¿me entiendes? Y no salieron por razones religiosas, no salieron por una guerra, salieron por la destrucción del país porque no hay oportunidad de vida, porque no hay trabajo, porque no hay una forma de tener una alimentación decorosa, un trabajo decoroso, de comer completo, no hay acceso a la salud. Estos son temas de reflexión que yo creo que ojalá y se pueblan sobre la mesa cuando se hable entre algunos sectores opositores con el gobierno, que este es un tema, con el régimen venezolano, este es un tema de mucha entidad que no puede desestimarse. Sí, pero a partir del 7 de agosto, el nuevo presidente, el 42 por el 42º presidente de Colombia, se llama Gustavo Petro, que viene de haber militado en un grupo que violaba la Constitución colombiana y un grupo terrorista, que son los que hacen atentados contra civiles, no solamente un enfrentamiento con militares como el M-19, que verdad que después fue alcalde de Bogotá y no se comportó como terrorista, ya fue senador, pero ahora va a ser el presidente de la República. ¿Y cómo queda eso? ¿Y cómo queda la lucha por la libertad en Venezuela? Cuando Bueno, hablo de es un libertad, yo tema, me refiero no a la libertad de que se pueda hablar mal o bien de Maduro, yo refiero a la libertad de la gente más humilde, que es la posibilidad de que sus hijos tengan educación, de que ellos consigan trabajo, de que si no les gusta ese trabajo, lo maltratan en ese trabajo y el representante del sindicato no está a la altura, se puedan ir a otro trabajo o cambiar el representante del sindicato de su empresa. En fin, a esa libertad me refiero. me he sentido en la obligación moral, por mi condición de ex embajador en Colombia, de llamar a amigos míos colombianos y plantearles estos temas, que hay que tener mucha consideración con los refugiados políticos, civiles y militares que hay en Colombia, y ojalá y no haya persecución hacia ellos, ojalá y no haya complicidad para ponerlos en la frontera y pasen al otro lado del territorio, y ojalá todo lo que se ha logrado en materia de asistencia por parte del gobierno colombiano no se desmonte, que es el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a los permisos de trabajo. Lo que hizo Duque, por ejemplo, otorgándole la nacionalidad a 24.000 niños venezolanos, hijos de padres venezolanos, pero que eran indocumentados, no eran venezolanos, no eran colombianos, y él le dio la nacionalidad, es algo encomiable y que hay que agradecer eternamente. Yo creo que el presidente Duque se merece el reconocimiento, como todos los otros presidentes que mencioné anteriormente, pero a Duque es el que le ha tocado, como dicen los españoles, el marrón más grande. Le ha tocado el tema mayor, que es el tener que lidiar con casi 2 millones de venezolanos pobres en su territorio. Y ha tenido una actitud absolutamente solidaria y generosa con nuestra gente. Eso hay que reconocerlo. Eso hay que reconocérselo al presidente Duque eternamente, donde esté. Ya una vez que no sea presidente, hay que seguirle reconociendo a él y al resto de sus compañeros la solidaridad que han tenido con los venezolanos que han llegado a Colombia.
¿Y qué dice del nuevo presidente Petro, su pasado, Bueno, su cercanía a la extrema izquierda, o no, su cercanía no, su vamos a ver militancia qué pasa. en la extrema Yo le izquierda? doy el beneficio de la duda. El presidente Uribe, sobre quien no hay ninguna duda de la solidaridad con nosotros y tampoco de su entidad como dirigente político colombiano, el presidente Uribe ha dicho, Petro es más inteligente que Chávez. Entonces, si es más inteligente que Chávez, tenemos como cierta la afirmación del presidente Uribe, se supone que no va a hacer lo que hizo Chávez en Venezuela, que fue No, destruir el aparato me productivo. perdona, por eso es que es más temible que Chávez. Bueno, pero fíjate que ha dicho, tenemos que rescatar el capitalismo para que le llegue a los pobres, lo ha dicho. Dijo un día pasado en una entrevista que le hicieron, yo creo que estoy llegando en el momento adecuado, porque si hubiésemos llegado antes por la vía insurreccional, hubiéramos llegado vestidos de verde oliva y la cosa hubiera sido un desastre. Lo dijo porque yo lo escuché. De manera que él está consciente de lo que significa. Y por otra parte, yo creo que en Colombia la situación es distinta. Colombia es un país civil, un país civilista, de tradiciones civiles. El único dictador que era un dictablanda fue Rojas Pinilla, el único militar. El resto han sido civiles los gobernantes de Colombia. Las fuerzas militares de Colombia son distintas. Buena parte del choque que se produjo entre los venezolanos y los colombianos en la época de la independencia era por la concepción civil que tenían del Estado los colombianos y la concepción militar que tenían nuestros líderes militares de la época, que eran llaneros, algunos y orientales, que no tenían la formación civil requerida, porque recuerda que los próceres civiles de la independencia venezolana o murieron en la guerra o se fueron al exterior, ¿entiendes? Todos ellos, Andrés Bello y todos los grandes pensadores, Rocio y todos ellos, pues no figuraron después en la constitución de los gobiernos venezolanos, sino los militares. El siglo XIX en Venezuela fue un siglo de gobierno de militares, de montoneras, quien disciplina a Venezuela. Eso ya lo descubrió Simón Bolívar, que a la Gran Colombia la capital la puso en Bogotá, ¿no? Y no en Caracas, y eso le sirvió la enemistad y el odio de la enorme mayoría de los que luego nos llamamos venezolanos, porque en ese momento no existía Venezuela ni Colombia, sino la Gran Colombia. Así es, así es. Bueno, pero esa es la historia, y eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces las cosas en Colombia no, uno siempre, yo recuerdo que nosotros nos decían, cuidado, cuidado con Cuba, y nosotros decíamos, Venezuela no es Cuba. Bueno, Venezuela hoy está peor que Cuba, o a la par de Cuba, pero en Colombia las cosas son un poco distintas, porque hay separación de poderes, hay balances, hay unas fuerzas militares que están acostumbradas a guerrear, ¿me entiende? Que han luchado durante 50 años con la guerrilla, que no van a ser dóciles. Vean ustedes las expresiones de Zapateiro, el general Zapateiro, jefe del ejército recientemente cuando pidió su baja. Es decir, que allí hay un cuadro distinto, un sustrato distinto que hay que tomar en cuenta. Ahora, evidentemente lo deseable para Venezuela y para Colombia es que en Colombia haya una continuidad y mantenimiento de los programas hacia los venezolanos y se abra la frontera. Yo veo con simpatía la apertura de la frontera. La gente del Táchira, la gente del Zulia, la gente del Apure son víctimas permanentes de la extorsión y del chantaje, o de la guerrilla, o de la Guardia Nacional, o quien sea. ¿Entiendes? De manera tal de que si se regulariza el tránsito de personas, se regulariza la actividad comercial, eso va a ser provechoso para ambos países. Y eso yo lo veo con simpatía, porque se van a terminar toda esta serie de cosas que han sido una verdadera calamidad. Por último, Almagro acaba de dar unas declaraciones o escribir una bien interesante y que nos gustaría que nos hablara de eso, por quién es Almagro, por lo que significa Almagro y el puesto que tiene. Mira, yo apenas he cruzado algunas palabras con Almagro, no soy amigo de él ni lo he tratado en profundidad, pero sí he seguido su desempeño. Yo creo que en la historia de la OEA nunca ha habido alguien que se la juegue más y en forma más férrea por la causa de la libertad y la democracia que Luis Almagro. Y en el caso concreto, Venezuela ha sido un aliado grandísimo de la causa venezolana. Yo creo que ese es el antecedente. Lo que él diga ahora y por qué lo dice es lo que habría que ver, porque él plantea todo lo que se ha hecho ha fracasado, pero su artículo en el fondo refleja también una gran frustración, un gran desencanto. Entonces lo que habría que preguntarle a él,
Y ese desencanto y esas frustraciones, ¿con quién? ¿Con quiénes? ¿Se ha sentido desencantado por el gobierno interino, por la gente con los cuales él ha interactuado? ¿Me entiendes? Porque esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Qué es lo que lo motivó a él a hacer lo que hizo? Porque nadie puede poner en duda la integridad de Almagro. Nadie puede sospechar que Almagro está buscando una ratificación como secretario general de la OEA y está haciendo esa movida de última hora. Yo no creo que se merece eso. Yo sí creo que en algunas oportunidades, algunos sectores opositores venezolanos han sido desconsiderados con Almagro. Hasta entrometido lo han llamado en algunas ocasiones. Yo creo que todo lo contrario. Almagro se ha tomado muy en serio el caso venezolano, ya ha luchado a brazos partidos por la causa nuestra y tenemos que reconocérselo. Y ahora lo que sí tenemos es que plantear, que nos explique por qué él plantea esto, si es que él se siente en la obligación de hacerlo. ¿Nos quiere resumir qué es lo que plantea para la gente que no Bueno, lo... lo que él plantea es un gobierno, él señala todos los efectos que ha tenido el gobierno chavista madurista. Eso lo señala en su primera parte del artículo. Y en la parte, digamos, media adelante, él plantea la tesis que se constituye un gobierno de integración entre el madurismo y los sectores opositores venezolanos, cosa que no es fácil, ¿eh? Que no es fácil, ¿me entiendes? ¿De quiénes harían parte de eso? ¿En qué forma lo harían? Etcétera, si es que eso se da. Y están dispuestos la gente del régimen a hacerlo, está Maduro y su gente dispuesto a hacerlo, y están los otros dispuestos a participar. Bueno, eso es lo que había que preguntarse. Eso es en el fondo lo que plantea Almagro. Pero yo creo, cuando uno lee aquello, en la primera reacción que yo tuve, es aquí hay primero una reiteración de lo que él piensa sobre Venezuela, que está muy bien dicho, por cierto, y luego una exteriorización de su frustración al tener que lidiar con gente en Venezuela que no respondieron a sus expectativas. Eso en el fondo es, uno le puede buscar 40.000 patas a ese gato, pero la verdadera pata es esa, un sentimiento de frustración, de decir, bueno, ¿qué pasó aquí? Se expresaron las oportunidades, tuvieron la oportunidad y no la pudieron concretar por los errores que se han cometido. Bueno, pero eso está a la vista, esto es de bulto, ¿no? No es lo mismo la situación de la oposición en enero, febrero del año 19 a la situación de la oposición en estos momentos. ¿A qué se debe eso? A los errores que se han cometido. Se ha votado un capital político inmenso y se ha producido una especie de desencanto colectivo en la sociedad venezolana. Ahora yo creo que la gente tiene que ser esperanzada, tiene que tener esperanza, tiene que tener fe. Tenemos que seguir luchando por la recuperación de nuestro país. Tenemos que seguir luchando porque en Venezuela se puede refundar la república, se puede reconstituir la nación. Y tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando con los refugiados venezolanos. El caso venezolano es un caso gravísimo, más grave del siglo XX, con gente que de la noche a la mañana tuvo que pasar de una situación a otra por las condiciones que se dieron en Venezuela. Y yo creo que eso no se puede desestimar. Bueno, de verdad que muchísimas gracias. Son 4 puntos realmente muy fuertes, actuales, donde nos dio el análisis Humberto Calderón Berti. En primer lugar, el ceder el territorio, 10.000 kilómetros cuadrados, a un gobierno acusado internacionalmente de terrorista y fomentar el terrorismo y ser el principal enemigo, uno de los principales enemigos de los Estados Unidos. Segundo, lo que está viviendo y lo que significa el paso del Darién, que ni siquiera la civilización, ni siquiera todos los avances tecnológicos, toda la maquinaria tecnológica ha podido vencerla, y la carretera panamericana, que supuestamente iba a cruzar todos los 3 subcontinentes, ahí es el único sitio donde no ha podido enfrentarse y construirse la Panamericana, pero por ahí pasan los venezolanos y por ahí mueren muchos venezolanos, y después lo que les espera en el resto de Centroamérica y México. Y luego Petro, el nuevo gobierno, 42 gobiernos de Colombia, va a ser el 42º presidente de Colombia a partir del 7 de agosto, es decir, unos días. Y por último, Almagro y su más reciente, no sé si decir declaraciones, porque eso lo escribió, sobre Venezuela y sobre el pasado y presente de la lucha democrática en Venezuela.
De verdad que muchísimas gracias, Humberto Calderón. Gracias, Napoleón. Y encantado, un saludo fraternal a todos los que me escuchen, me vean. Un abrazo. Hasta luego. Igual.